Libro segundo. Introducción. Recordar quiero mis torpezas vividas y las corrupciones carnales de mi alma, no porque las ame, sino para amarte a ti, Dios mío. Lo hago, sí, por amor de tu amor, haciendo revivir esos deplorables caminos míos en el amargor de mi retrospección, para que tú me endulces, dulzura nada falaz, dulzura feliz y segura, que me recompone de la dispersión en la que me vi desgarrado en pedazos, mientras, apartado del uno, de ti, me disipé en muchas cosas. De hecho, más de una vez ardí en deseos de saciarme con las cosas de aquí abajo en mi adolescencia, y me atreví a hacer brotar amores diversos y umbrosos, y mi buen aspecto quedó contaminado, y me pudrí del todo ante tus ojos por complacerme a mí mismo, y desear complacer a los ojos de la gente. Despertar de la sexualidad, y qué era lo que me deleitaba, sino amar y ser amado, pero no se guardaba un límite de un espíritu a otro espíritu, hasta donde es luminoso el límite de la amistad, sino que emanaban neblinas de la cenagosa concupiscencia de la carne y del desenfreno de la pubertad, y ofuscaban y empañaban mi corazón, de modo que no se podía distinguir entre el cielo azul del afecto y el nubarrón de la pasión. Uno y otra bullían en confusión y arrastraban mi débil edad por los acantilados del deseo y la sumergían en el torbellino de las desvergüenzas. Tu ira contra mí se había reforzado y yo no lo sabía. Yo había ensordecido del chirrido de la cadena de mi condición mortal, castigo de la soberbia de mi alma, y me apartaba cada vez más de ti. Y lo permitías, y era lanzado, y me desparramaba, y me desbordaba, y bullía en tempestad por culpa de mis fornicaciones, y tú callabas. Oh gozo mío demorado, callabas entonces, y yo, por el contrario, me iba lejos de ti en pos de más y más simientes estériles de dolores, con altiva bajeza e inquieto cansancio. ¿Quién podría dar un modo a mi desdicha y volver en provecho las fugaces bellezas de las cosas recién descubiertas y poner límites a sus deleites para que el oleaje de mi edad ondease hasta puerto conyugal, si en ellos no podía haber la serenidad que se contenta con la misión de procrear hijos según prescribe tu ley? Señor, que incluso das forma al brote de nuestra condición mortal, tú que puedes imponer tu clemente mano para poner orden en las espinas apartadas de tu paraíso, en verdad que no está lejos de nosotros tu omnipotencia, incluso cuando estamos lejos de ti. O sin duda, debería percibir con más atención el sonido de tus nubes. Por otro lado, tendrán una tribulación carnal de este tipo. Yo, en cambio, les eximo. Es bueno para el hombre que no toque a una mujer. Eso está en Corintios. Quien está sin mujer piensa lo que pertenece a Dios, en cómo complacer a Dios, pero quien por el contrario está unido en matrimonio piensa lo que pertenece al mundo, en cómo complacer a su esposa, en cómo complacer a su esposa. Mateo 19:12. Ojalá hubiese oído estas voces con mayor atención y castrado en pro del reino de los cielos, hubiese esperado con mayor dicha tus abrazos. Pero yo, lamentablemente, me encrespé siguiendo el impulso de mi oleaje, dejándote a ti, y sobrepasé todos tus límites legítimos, y no escapé a tus azotes. De hecho, ¿qué mortal lo haría? Pues tú siempre estabas a mi lado enfadándote compasivamente y salpicando de muy amargos disgustos todos mis ilícitos deleites, para que así buscase deleitarme sin disgusto, y allí donde pudiese conseguirlo no encontrase nada, sino solo a ti, Señor, solo a ti, que en tu precepto haces un dolor y golpeas para sanar, y nos das muerte para que no muramos apartados de ti. Dónde me hallaba y cuán lejos estaba desterrado de las delicias de tu casa aquel año 16º de la vida de mi carne, cuando en mí tomó el cetro la locura y le entregué mis dos manos, del deseo, permisivo según la indecencia humana, pero no permitido según tus leyes. No se cuidaron los míos de recogerme en el matrimonio mientras me iba precipitando, sino que su preocupación tan solo fue que aprendiese a hablar lo mejor posible y a persuadir con mi labia. Un año sabático, y ciertamente en aquel año habían quedado interrumpidos mis estudios, mientras a mí, de vuelta de Madaura, ciudad vecina en la que había comenzado mis viajes para aprender las letras y la oratoria, se me iba reuniendo el dinero necesario para un viaje más largo,
a Cartago, más por el empeño que por las riquezas de mi padre, munícipe de Tagaste, realmente modesto. ¿A quién cuento esto? En verdad que no a ti, Dios mío, sino que ante ti lo narro a mi estirpe, a la estirpe humana o a cualquier pequeña parte de ella que vaya a dar con estas letras mías. ¿Y para qué lo hago? Evidentemente para que yo y cualquiera que lea esto pensemos desde qué enorme profundidad hemos de gritarte y qué hay más cercano a tus oídos que un corazón que confiesa y una vida desde la fe. Pues ¿quién no llenaba entonces de alabanzas a la persona, a mi padre, por gastarse en el hijo más allá de las posibilidades del patrimonio familiar, en todo aquello que le fuese necesario para estudiar incluso lejos de casa? De hecho, muchos conciudadanos mucho más opulentos no tenían tal desvelo por sus hijos, mientras que mi propio padre no se preocupaba de qué manera iba yo creciendo para ti, ni del grado de mi castidad, con tal de que fuese hombre diserto, o mejor dicho, desierto de tu cultivo. Dios, que eres el único verdadero y bueno de tu campo, mi corazón. Reacciones opuestas de Patricio y de Mónica ante la conducta sexual de Agustín. Pero cuando, con esos 16 años, con la interposición de un período de ocio debido a la escasez doméstica, libre de toda escuela, comencé a estar en compañía de mis padres, las zarzas de mis pasiones sobrepasaron mi cabeza, y ninguna mano había que las arrancase. Muy al contrario, cuando aquel padre mío me vio en las termas echando vello y vestido de fogosa adolescencia, como si por ello anhelase ya nietos, contento, se lo comunicó a mi madre, gozoso de la borrachera en la que este mundo se ha olvidado de ti como creador suyo, y en tu lugar amado tu creación, por el vino invisible de su voluntad descaminada e inclinada a lo más bajo. Pero en el pecho de mi madre habías comenzado ya tu templo y los cimientos de tu santo receptáculo, y es que aquel era todavía catecúmeno, y esto desde hacía poco. Así que ella se sobresaltó con amoroso estremecimiento y temblor, y por mí, todavía no fiel, no dejó de temer en los caminos tortuosos que recorren quienes ante ti colocan su espalda y no su rostro. ¡Ay de mí! Y me atrevo a decir que calaste, Dios mío, al apartarme yo más de ti. Así es como entonces guardaba silencio hacia mí. ¿Y de quién eran, sino tuyas, esas palabras que salían de mi madre, fiel tuya, esas que recitaste a mis oídos? Y de ahí nada bajó a mi corazón para que lo pusiese en práctica. El caso es que ella quería, y recuerdo cómo, a solas, me advertía con gran preocupación que no fornicase y especialmente que no sedujese a una mujer casada. Todo eso me parecían advertencias mujeriles que me causaba sonrojo acatar, pero en realidad eran tuyas, y no sabía, y pensaba que tú guardabas silencio, y que era ella la que hablaba, por medio de la cual no guardabas silencio hacia mí, y en ella eras objeto de mi desprecio por parte mía, su hijo, hijo de tu sierva, siervo tuyo. Pero no lo sabía, y caía en picado por una ceguera tan grande que me avergonzaba de tener menor desvergüenza entre mis compañeros de edad, porque los oía jactarse de sus ignominias y engreírse tanto más cuanto repugnantes eran aquellas, y les apetecía hacerlo no solo por la apetencia del hecho, sino también por la de la fama. ¿Qué otra cosa es digna de crítica sino el vicio? Yo, para evitar ser criticado, me hacía más vicioso, y cuando no disponía de ninguna proeza con que igualarme a los depravados, fingía haber hecho lo que no había hecho para no resultar más despreciable por ser más inocente, y para no ser tenido en menor estima por ser más casto. Ve aquí con qué compañeros recorría la ruta de las plazas de Babilonia, y me revolcaba en su fango como si fuese entre aromas de canelas y perfumes preciosos, y para que quedase adherido con más empeño en su ombligo, me pisaba y me seducía el enemigo, invisible, porque me dejaba seducir, y es que ella, la madre de mi carne, que había huido ya del corazón de Babilonia, pero caminaba más lenta en las demás cosas, de la misma manera que me aconsejó la castidad, no se preocupó por igual de lo que sobre mí había oído a su esposo, y pronto se fue dando cuenta de que sería contraproducente y peligroso en un futuro
el contenerme con los límites del afecto conyugal si no se podía cortar por lo sano. No se preocupó de esto porque tuviese miedo de que por la traba de una esposa se obstaculizase la esperanza puesta en mí. La esperanza que tenía mi madre no era la de una vida futura en ti, sino la de las letras que ambos progenitores esperaban que conociese al dedillo, el por qué no pensaba apenas en ti, y, por lo que a mí tocaba, tan solo cosas vanas. Ella, en cambio, porque pensaba que aquella formación tradicional en la gramática iba a resultar no solo carente de prejuicio, sino incluso de no poca ayuda para llegar a ti. Así conjeturo que fue, al reconstruirlo en la medida de lo posible, el proceder de mis padres. Además, me daban rienda suelta para que me divirtiese más allá de la mesura de la seriedad, hasta que se apagaban mis variadas inquietudes, y en todas ellas había una bruma que me impedía ver el cielo azul de tu verdad, Dios mío, y mi desmesura brotaba como de la crasitud. Robo gratuito de unas peras. Cierto es que tu ley castiga el robo, Señor, y la ley escrita en los corazones de los seres humanos, la que ni siquiera la desmesura borra. ¿Qué ladrón soporta con serenidad a otro ladrón? Tampoco el que abunda soporta al que la escasez acucia, y yo quise cometer un robo, y lo hice sin ser apremiado por carencia alguna, sino por flaqueza y desagrado de justicia, y por gordura de maldad, pues robé lo que me sobraba en abundancia y calidad, y no quería disfrutar del objeto que buscaba en el robo, sino del robo mismo y del pecado. Había en las cercanías de nuestra viña un peral cargado de frutos que ni por su aspecto ni por su sabor resultaban atractivos. A sacudirlo y despojarlo nos dirigimos en mitad de la noche unos niñatos de lo más gamberro, hasta haber prolongado la diversión en la acera según costumbre de la depravación. Y de allí sacamos una enorme carga, no para banquete nuestro, sino, es más, para arrojarlas a los cerdos, aunque comimos algo y todo, no obstante, por hacer que nos deleitase en la medida en que no estaba permitido. He aquí mi corazón, Dios, he aquí mi corazón del que te apiadaste en la profundidad del abismo, que te diga ahora este corazón mío aquí presente qué buscaba yo allí para ser malo gratuitamente y sin que hubiese causa alguna de mi maldad, sino la sola maldad. Era repugnante y la amé echarme a perder. Amé mi falta y no aquello en que faltaba, más bien amé esa misma falta mía, yo, de alma vil, que me apartaba de tu apoyo en pos de mi aniquilación, que no buscaba nada por desvergüenza, sino la misma desvergüenza. ¿Dónde hallar el origen del pecado? Por supuesto que tienen atractivo los objetos bellos, también el oro y la plata y todo lo demás, y en el contacto de la carne prevalece ante todo la congruencia, y a cada uno de los demás sentidos le ha sido acomodada una adaptación a los cuerpos. También la reputación temporal y el poder de mandar y dominar tienen su belleza, de donde nace también el ansia de reclamar su posesión, y sin embargo, para conseguir todo esto, no hay que marcharse lejos de ti, Señor, ni apartarse de tu ley, y la vida que aquí llevamos tiene sus atractivos debido a una cierta proporción de su belleza y a su armonía con todos los seres inferiores hermosos. La amistad de las personas, con su vínculo de afecto, es también dulce por traer la unidad de muchos corazones. Debido a todas estas cosas y a otras semejantes, se cae en el pecado cuando en esta inclinación desproporcionada, por ser bienes ínfimos, son abandonados otros mejores y más elevados. Tú, Señor Dios mío, y tu verdad y tu ley. Es cierto que estas cosas inferiores tienen también su deleite, pero no como mi Dios que ha hecho todas las cosas, porque en Él se deleita el justo, y Él mismo es la delicia de los rectos de corazón. En consecuencia, cuando se pregunta por esa maldad, por qué causa fue cometida, no se suele dar crédito a menos que se descubra que ha podido haber el afán de obtener alguno de aquellos bienes que he calificado de inferiores, o bien el miedo a perderlos. Y es que son hermosos y agradables, y aunque despreciables y rastreros, frente a los bienes superiores que colman de felicidad. Cometió homicidio.
¿Por qué lo hizo? Pretendió a su esposa o un campo suyo y quiso despojarle de su fuente de sustento, o temió perder algo semejante a manos de él, u ofendido, ardió en deseos de vengarse de él. ¿Verdad que no cometería homicidio sin una causa, complacido en el mero homicidio? ¿Quién lo creería? Pues también respecto de aquella persona enloquecida y demasiado cruel, de la que se ha dicho que ante todo era malvada y cruel gratuitamente, se ha predicho ya la causa, para que por la inactividad, dijo, no se anquilosase su mano ni su espíritu. ¿Por qué motivo también esto? ¿Por qué es así? Al parecer, para que una vez capturada la ciudad con aquel entrenamiento en los crímenes, obtuviese cargos, poderes y riquezas y se librase del miedo a las leyes y de la difícil situación impuesta por la escasez de patrimonio familiar y el remordimiento de sus crímenes. Tampoco este mismo Catilina amó sus crímenes, sino ante todo otra cosa por cuya causa los cometía. ¿Qué es lo que yo, desdichado, amé en ti, robo mío? Ay, gamberrada nocturna, aquella del 16º año de mi vida, pues no eras hermosa por ser robo, o es que acaso eres algo para que te dirija la palabra. Hermosas eran aquellas frutas que robamos, porque eran criaturas tuyas, el más hermoso de todos, creador de todas las cosas, Dios bueno, Dios, bien sumo y verdadero bien mío. Hermosas eran aquellas frutas, pero no fueron ellas lo que deseó mi desdichada alma. En verdad me sobraban otras mejores, pero las arranqué tan solo por robar. De hecho, una vez robadas, las tiré después de atiborrar con ellas solamente mi maldad, de la que con regocijo disfrutaba. Por cierto que si entró en mi boca algo de aquellas frutas, la gamberrada era allí su condimento. Y ahora, Señor mío, pregunto qué fue lo que me deleitó en el robo, y he aquí que no fue ninguno de sus encantos. No digo uno como el que existe en la justicia y la sabiduría, ni como el que existe en la mente humana y en el recuerdo, ni en los sentidos, ni en la vida animada, ni cómo deslumbrantes son las estrellas y hermosos el mar y la tierra en sus lugares, llenos de criaturas que suceden al nacer a las que mueren, ni mucho menos como esa especie de encanto deforme y sombrío de los vicios al engañarnos. En la soberbia, imitación descaminada de la divinidad. Claro que también la soberbia imita la excelsitud, siendo tú el único que está sobre todas las cosas como Dios excelso. Y la ambición, ¿qué buscas sino honores y gloria, siendo que tú mereces ser honrado ante todas las cosas, único y eternamente glorioso? También la crueldad de los poderes quiere ser temida. ¿Quién entonces ha de ser temido sino solamente Dios, de cuyo poder ¿qué puede escapar y sustraerse? ¿O cuándo? ¿O dónde? ¿O con qué? ¿O gracias a quién? Y las ternuras de los amantes esperan obtener amor, pero no hay nada más tierno que tu caridad, ni nada es amado de un modo más saludable que aquella verdad tuya, más hermosa y luminosa que todas las cosas. Y la curiosidad parece simular el deseo de conocimiento, siendo que tú lo sabes todo en altísimo grado. También la propia ignorancia y la estupidez se cubren con el nombre de sencillez e inocencia, porque no se encuentra nada más sencillo que tú. En cambio, ¿qué inocencia hay mayor que la tuya, ya que su propio obrar se vuelve en contra de los malvados? Y la pereza parece buscar la quietud, pero ¿qué quietud hay asegurada fuera del Señor? El lujo pretende que le llamen saciedad y abundancia. En cambio tú eres plenitud y abundancia inagotable de incorruptible bienestar. El derroche muestra reflejos de liberalidad. Tú eres, en cambio, dador acaudaladísimo de todos los bienes. La avaricia quiere poseer muchas cosas. Tú las posees todas. La envidia lucha por destacar. ¿Y qué destaca más que tú? La ira busca castigo. ¿Quién castiga con más justicia que tú? El temor se alarma con acontecimientos insólitos y repentinos que se oponen a las cosas que amamos, preocupándose por quien aparta de ti lo que aprecias, preocupándose por su seguridad. Pero, ¿qué te resulta insólito?
¿Qué repentino? ¿O quién aparta de ti lo que aprecias? ¿O dónde, sino en ti, existe una imperturbable seguridad? La tristeza se concome por una imperturbable, ¿o dónde, sino en ti, existe una imperturbable seguridad? La tristeza se concome por las cosas perdidas con las que se deleitaba el deseo, porque de igual modo que no se te puede arrebatar nada, tampoco ella querría que eso le sucediese. Así fornica el alma cuando se aparta de ti y busca fuera de ti las cosas que no encuentra puras y diáfanas, sino es cuando vuelve a ti. De una forma descaminada te imitan todos los que se apartan lejos de ti y se alzan contra ti, pero incluso así, imitándote, dan a entender que eres el creador de toda la naturaleza y que por tanto no existe lugar a donde, de alguna manera, puedan alejarse de ti. En consecuencia, ¿qué es lo que aprecié yo en aquel robo y en aquello en que invité a mi Señor, aunque de una forma descaminada y perversa? ¿Me apeteció acaso obrar contra tu ley, cuando menos por una falsa creencia, pues no alcanzaban capacidad para imitar estando cautivo una libertad mermada, haciendo impunemente lo que no estaba permitido en una oscura imitación de tu omnipotencia? Aquí está aquel siervo que huía de su Señor y que fue a buscar una sombra. Oh podredumbre, oh engendro de vida y de la muerte una cima. Pudo apetecerme lo que no estaba permitido por ningún otro motivo que porque no estaba permitido. Las virtudes son concesión divina. ¿Con qué compensaría el Señor? Porque mi memoria esté recuperando tales hechos y porque mi alma no tema por ello. Así te apreciaré yo, Señor, y te daré las gracias y confesaré a tu nombre que me has perdonado tales obras malas y abominables. Atribuyo a tu benevolencia y a tu misericordia que deshicieras mis pecados como si se tratase de hielo. Atribuyo a tu benevolencia también todas cuantas malas obras no hiciese, pues ¿qué es lo que no puede hacer yo que ame incluso la gamberrada gratuita? Y que todo eso me ha sido perdonado, lo confieso, tantos los males que cometí por voluntad propia como los que por intercesión tuya no llegué a cometer. ¿Qué persona hay que, considerando su debilidad, se atreva a atribuir su castidad y su inocencia a sus propias fuerzas para así amarte menos, como si le resultase menos necesaria esa misericordia tuya con la que indultas los pecados a quienes se vuelven hacia ti? Así pues, aquel que habiendo sido llamado por ti, ha seguido tu voz y ha evitado cuanto está leyendo que yo recuerdo y reconozco acerca de mi persona, que no sería de que yo sea sanado de mi enfermedad por el mismo médico que le ha proporcionado los medios para que no cayese enfermo, o mejor dicho, para que enfermase menos, y por ello que te aprecie lo mismo. Nada de eso, mucho más, porque ese por el que yo soy librado de las dolencias tan grandes de mis pecados, es el mismo por el que no se ve encadenado con las dolencias tan grandes de los pecados, el poder anulador del grupo. ¿Qué fruto obtuve, deplorable de mí, alguna vez en esos actos cuyo recuerdo me produce ahora sonrojo? Especialmente en aquel robo en el que amé el robar en sí nada más, siendo eso nada en sí mismo, y yo más deplorable precisamente por eso. Especialmente en aquel robo en el que amé el robar en sí nada más, siendo eso nada en sí mismo, y yo más deplorable precisamente por eso. Y sin embargo, no lo hubiese hecho solo. Así recuerdo mi propósito entonces. Solo, jamás lo hubiese hecho. En consecuencia, amé también y la complicidad de aquellos con que lo hice. En consecuencia, no amé otra cosa que el robo. En absoluto, ninguna otra cosa, porque eso tampoco es nada. ¿Qué es en realidad? ¿Quién hay que me lo enseñe sino quien ilumina mi corazón y discierne sus sombras? ¿Qué es lo que me viene a la mente preguntar y debatir y considerar? Pues si hubiese amado entonces aquellas frutas que robé y deseado disfrutar de ellas, habría podido cometer aquella maldad, si así hubiese bastado, también solo, y así alcanzar mi satisfacción sin encender las ansias de mi deseo con las mutuas palmaditas de espíritus cómplices. Pero como no encontraba satisfacción en aquellas frutas, la encontraba en la propia maldad que cometía la complicidad de quienes pecaban conmigo, que era aquel estado de ánimo, sin lugar a dudas,
Era a todas luces demasiado vergonzante. Ay, cómo sufría yo que lo tenía. Pero después de todo, ¿qué era? Las malas acciones, ¿quién las conoce? Nos hacía reír casi con cosquilleo de corazón el hecho de engañar a los que no pensaban que nosotros haríamos eso y que tajantemente lo rechazaban. ¿Por qué me deleitaba por tanto el hecho de que no lo hiciera solo? ¿Acaso porque tampoco nadie ríe solo con facilidad? Nadie, es verdad, lo hace fácilmente, pero también la risa se apodera alguna vez de personas solas y aisladas cuando ningún otro está presente. Si algo muy gracioso se les presenta a sus sentidos o a su mente, pero yo, solo, no hubiese hecho eso, no lo hubiese hecho jamás solo. Aquí tienes ante ti, Dios mío, el vivo recuerdo de mi alma. Solo no hubiese cometido aquel robo en que no me apetecía lo que robaba, sino el hecho de robar, lo cual tampoco me hubiera apetecido hacer solo, ni lo hubiera hecho. Ay, amistad tan enemiga, incomprensible arrebato de la mente, ansia de perjudicar por pasatiempo y diversión, y apetito de daño ajeno sin apetencia alguna de provecho personal, sin apetencia de venganza, sino que cuando se dice vamos, hagámoslo, también uno se avergüenza de no ser desvergonzado. ¿Quién deshace este complicadísimo e intrincadísimo enredo? Desagradable es, y no quiero meterme de lleno en él, no quiero verlo. Te quiero a ti, justicia e inocencia, bella y hermosa por tus ojos honestos y tu insaciable saciedad. Quietud hay en ti en abundancia y vida imperturbable. Quien entra en ti, entra en el gozo de su Señor y no temerá y se encontrará inmejorablemente en lo mejor. Me llevé corriente abajo, lejos de ti y me extravié, Dios mío, durante mi juventud, demasiado descariado de tu estabilidad y me convertí en región de pobreza para mí mismo.